quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa. A pensar más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy día ya estamos conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. También estamos conectados con Bantel 350, Cable Sur 284, Cifotel 36 y Cable Megatel 25.6, como Quillabamba TV, también transmitiendo la señal de A Pensar Más con Rosa María Palacios, además de nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Además, también nos puede escuchar el audio por nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día estamos a 18 de abril del año 2024 y la noticia viene de anoche. Anoche, a través de la Unidad de Investigación de América Televisión y Canal N, nos hemos enterado que un grupo de policías que pertenecen a la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú fueron a las oficinas del Equipo Especial contra la Corrupción, EFICOP. Allí están los agentes de la DIVIAC, los agentes que investigan al hermano de la presidenta Boluarte. ¿Y qué querían? Querían hurgar los documentos, querían revisar la documentación. Obviamente, quien saltó, y con toda la razón, fue la fiscal Marita Barreto, que prácticamente les impidió hurgar en la documentación que tiene la DIVIAC, donde están los agentes que investigan estos casos de altos funcionarios de corrupción. Luego emitió una providencia fiscal donde dice que se impide esta intromisión de la Policía Nacional en la documentación que tiene la DIVIAC. Esa es la nota y es preocupante, ¿no? Esto sería interferir con la justicia. También hay que decir que el día de hoy es la audiencia de la señora fiscal de la Nación, de la ex fiscal Patricia Benavides. Hoy día la doctora Inés Tello va a sustentar, porque no será aceptado que prorrogue. Y por otro lado, el gobierno ha promulgado la ley que autoriza el nuevo retiro de los fondos de la AFP hasta 20.600 soles. Y por lo tanto, también el Congreso no se queda atrás. Ha dado una norma para que el Contralor de la República esté en el cargo hasta que ellos designen un nuevo Contralor, no como antes. Y también en la Defensoría del Pueblo pasa algo similar con la elección de los adjuntos. El análisis completo de todos estos temas lo trae Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en el mundo. No sé si estoy ya en pantalla o no. Ahora sí, ahí estoy. Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar como todas las mañanas dando cuenta de nuestro auspiciador. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso
por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Muy bien, y ustedes también nos pueden ayudar, no se olviden de hacerlo, lo hacen todos los días, lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla, en este instante, debajo de mi barbilla, como siempre, y ahí capturan el QR con su teléfono y nos hacen una donación. El teléfono, que ya nos han pedido varios, también está en el chat de Facebook Live y el chat de YouTube, me parece, está el teléfono para que ustedes puedan hacer una donación. Ya, Peplín, la billetera que ustedes quieran, hay varias en el Perú. Y si usted no está en el Perú, no tiene acceso a una billetera electrónica, nos puede hacer una donación a través del sistema PayPal en www.radiosantarosa.com.pe. Entra a nuestra página web con cualquier tarjeta de crédito, sigue las instrucciones y puede hacer una donación. Muchas gracias a los que lo hacen periódicamente, porque gracias a ellos podemos sostener la radio. Como ustedes saben, tenemos muy pocos auspiciadores y dependemos básicamente de ustedes. Muy bien, Abel, bastante información que hay que compartir. Vamos a empezar por la Contraloría, porque creo que es el tema más preocupante y porque creo que hay que unir dos noticias que en este momento no están conectadas, pero creo que después de esta conversación con ustedes van a comenzar a conectarlas. El Contralor Nelson Chak fue nombrado en el año 2017. Se propone por el Ejecutivo, lo hizo Pedro Pablo Kuczynski, y se aprueba por el Legislativo. Y Nelson Chak fue un candidato por el cual el fujimorismo votó. Ustedes recordarán que Keiko Fujimori tenía en ese Congreso 73 congresistas. Y tanto Walter Gutiérrez, el ex defensor del pueblo, como Nelson Chak, fueron nombres que el fujimorismo aceptó. Que en realidad Pedro Pablo Kuczynski estaba dispuesto a darles lo que quisieran, con tal de que no los hostiguen. Los hostigaron igual. Eran ofrendas, ¿se acuerdan ustedes? Y Nelson Chak entró así, con el apoyo indiscutible del fujimorismo. Y durante su gestión de 7 años, habría que decir que no les ha fallado. Pero la cosa se pone mucho más sabrosa ahora. El señor Nelson Chak quería quedarse, y de hecho quiere quedarse, más de los 7 años. La única manera de lograrlo es conseguir apoyo parlamentario. Y eso es muy malo para un contralor, porque un contralor tiene que tener absoluta autonomía del poder político. Absoluta autonomía del poder político. Pero estaba en eso de predicamento ya desde el año pasado. Logró que se presentara una ley que establecía que si el Congreso no había completado el procedimiento para el nombramiento del contralor, que es propuesta del presidente de la República y votación del Congreso, entonces el contralor, nombrado 7 años antes, se mantenía en el poder. ¿Cómo era antes? Cumplías los 7 años, es lo que manda la Constitución. La Constitución dice que el mandato es de 7 años, ni más ni menos de 7 años. Si el Ejecutivo no había mandado su propuesta o no había sido aceptada por el Congreso de la República, el cargo quedaba vacante y asumía el contralor, el vicecontralor, de manera interina. Eso forzaba al Congreso y al Ejecutivo a efectuar un nombramiento. Por supuesto. Eso forzaba, reitero, al Congreso y al Ejecutivo a hacer un nombramiento, porque si no se quedaba el vicecontralor eternamente, como ha pasado tantas veces con la Defensoría del Pueblo. ¿Ok? Esa es la norma legal, eso es lo que dice la Constitución y la ley. Pero quieren cambiar la ley para que el señor contralor se quede más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Indeterminado. Hasta que el presidente y el Congreso se pongan de acuerdo. Y hoy por hoy, la presidenta y el Congreso, vaya que están de acuerdo, ¿verdad? Entonces,
Esta norma se votó el año pasado, a fines de año, y el Congreso no la aprobó. Pero el fujimorismo presentó una reconsideración y ayer se aprobó por más de 70 votos. Ningún problema. En primera votación, viene la segunda. Y uno se pregunta, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué el Congreso, este Congreso, cambia su votación? ¿A cambio de qué el fujimorismo presenta una reconsideración e insiste en que se quede Nelson Chak, el que ellos pusieron en ese puesto en el 2017? Porque sin los votos del fujimorismo no entraba. Es evidente que a partir de ahora la independencia del señor Chak va a ser muy relativa. Porque si le interesa tanto quedarse, lo único que tiene que hacer es convencer al Congreso de que no nombre a nadie más, mientras lo quieran tener a él. ¿Se dan cuenta del peligro? El Contralor se queda 7 años, ¿por qué? Porque tiene que abarcar un periodo presidencial y legislativo de gente que no lo eligió, justamente para garantizar su independencia. Esa es la razón por la cual se queda 7 años y no 5. Lo que tú tienes que es garantizar la imparcialidad de la Contraloría. Y acá viene un hecho que es otra noticia, que ayer la comentamos, pero yo creo que hay una extraña vinculación. Miren ustedes, hay una desesperación en el Congreso por los mismos grupos políticos que votaron ayer por la permanencia de Nelson Chak, por traerse abajo al señor Salas Arenas. Los mismos grupos políticos, el fujimorismo, Avanza Perú, Renovación, esos 3 por lo menos, y APP, que está con ellos en todo, ¿no? Y otros más, satélites, por supuesto, pero digamos, son los mismos grupos. Los mismos grupos que quieren que Nelson Chak se quede de manera indeterminada son los mismos grupos que están persiguiendo a Salas Arenas. ¿Raro? No. Porque el Congreso tiene, en este momento, la necesidad de copar todas las instituciones constitucionalmente autónomas. Ya lo ha hecho con el Tribunal Constitucional, ya lo ha hecho con la Defensoría del Pueblo, lo está haciendo con la Contraloría delante de todo el Perú, y por supuesto va por el Jurado Nacional de Elecciones y por la Junta Nacional de Justicia. Y con eso no tenemos separación de poderes. Bueno, ayer conocimos a través de Fernando Tuesta, que ha hecho una defensa muy eficiente de su caso, que toda la acusación constitucional aprobada en la subcomisión de acusaciones constitucionales, votada por los mismos grupos políticos, está basada en un informe de la Contraloría que es falso, manifiestamente falso, y que la Contraloría alega que no puede corregir, que es inimpugnable, que ese informe no se puede corregir. Primero hay que decir que el señor Salas Arenas puede ser sujeto de antejuicio o juicio político, cualquiera de las dos opciones o las dos en simultáneo, como miembro de la Corte Suprema de Justicia, pero no como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La acusación que se ha formulado contra él es por su actividad como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y cuál es esta supuesta actividad irregular, ilícita, delictiva? Contratar a Fernando Tuesta. ¿Y por qué es irregular, ilícita, delictiva contratar a Fernando Tuesta? Porque no tiene más de 3 años de experiencia en materia electoral. Y eso está en un informe de la Contraloría. Que para usted que me escucha, de repente detesta a Fernando Tuesta, ¿no? Pero le queda claro que 4 años de jefe de la OMPE es experiencia en materia electoral, ¿no? Ser jefe de misión, ser presidente de un montón de colegiados consultivos del Congreso en materia electoral, ser consultor de todos los medios de comunicación en el Perú en materia electoral. Creo que todo eso suma, ¿no?
Además, el señor Fernando Tuesta, por si acaso, tiene un doctorado, además, por si acaso. Entonces, estamos hablando de una persona que tiene estudios, tiene harta experiencia en materia electoral y la Contraloría le saca un informe diciendo que no tiene experiencia en materia electoral y que esa es la razón por la cual la contratación es irregular. Primero, el señor Salas Arenas no ha contratado al señor Fernando Tuesta, lo ha contratado la institución. Porque si lo ha contratado la institución, ¿por qué no denuncian constitucionalmente a todo el colegiado? A todo el colegiado del Jurado Nacional de Elecciones. Y a las gerencias, y a todos. Y a las gerencias administrativas que se encargan de la contratación. No, es contra Salas Arenas. Es la venganza ¿de quién? De alguien que alegó fraude en las elecciones y para la cual la Contraloría ha emitido un informe falso. ¿Cuándo? El año pasado, cuando se estaba ya tramitando la ley para que Nelson Chak se quede más tiempo. Un informe manifiestamente errado, falso. Es mentira que el señor Fernando Tuesta tenga menos de 3 años de experiencia electoral. Es una mentira gigantesca, ¿no? Más grande que, no sé, que el Estadio Nacional. Obvia, evidente, groseramente evidente, burdamente evidente. Pero con ese informe de la Contraloría, Roselia Murús, de Avanza País, hace el informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y se lo aprueban. Cuando se miente de una manera tan absolutamente descarada, en contubernio con una organización como la Contraloría, que está trabajando en la permanencia indefinida del Contralor con el Congreso, creo que todos podemos levantar la ceja, ¿no? Y decir que Michi está pasando acá. O no creen que estas dos noticias van unidas. ¿Qué necesitaba el Congreso? Los mismos grupos políticos. Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, APP. Vengarse de Salas Arenas, porque Salas Arenas no se iba a prestar a un fraude que era lo que querían estos grupos. ¿Cómo nos vengamos? Conseguimos el currículum de una persona visible como Fernando Tuesta y decimos que no lo podían contratar. Y sí lo podían contratar. Y luego que habían pitufiado la contratación. Las reglas de contratación de consultores no aplican para el sistema electoral, menos en época electoral. O sea, hasta eso lo tienen mal. No hay forma. Pero quieren inhabilitar al señor Salas Arenas para que no sea vocal supremo. Él termina su mandato ahorita, en unos meses, muy pronto. Y regresa a la Corte Suprema, que es donde vino. No quieren que sea vocal supremo porque esa es la venganza. ¿Cuál es el precio? Un informe de la Contraloría, que es inimpugnable porque Fernando Tuesta se ha acercado a la Contraloría, ha pedido que por favor corrijan su informe, le han dicho que no, que los informes de la Contraloría no se corrigen, aunque mientan. Ha enviado su currículum completo, pues, como les decía ayer, te cae en la cabeza y te tumba. A Roselia Murús, tampoco. Entonces, si te advierten de que estás engañado y tú persistes en el error y persistes en el engaño, es porque es dolosa la conducta. Hay una conducta dolosa por parte de la Contraloría y por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en particular de la congresista de Avanza País, apoyada por los mismos que quieren que el Contralor Nelson Chak se quede de manera indeterminada. ¿Les parece? Y no es el único caso, hay que decirlo. No es el único caso en que la Contraloría manda un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se inicie un proceso para arruinar a los enemigos, ¿no es cierto?, de Keiko Fujimori, López Aliaga, Acuña y todo el grupete de Avanza País que no tienen ni líder, porque Fernando de Soto ya no tiene nada que ver con ellos. ¿Se dan cuenta de la jugadita?
Aten las dos noticias, porque tienen que estar atadas. Ah, claro que tienen que estar atadas. Entonces la Contraloría ahora es un brazo armado del mismo pacto de facto, y se notó bastante en el caso de los relojes de Dina Boluarte. Ah, claro que se notó. En un principio Nelson Chuck prácticamente decía que no había nada que investigar. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Se notó. Haría bien Dina Boluarte en mandar su propuesta de Contralor al Congreso de una vez, porque el mandato de Chuck vence en julio. Y si manda su propuesta de Contralor, de repente el Congreso no se la acepta, pero quedará en evidencia, ¿verdad? Ahora, es difícil que Dina Boluarte pueda conseguir un candidato a Contralor que sea decente, lamentablemente. Difícil en la situación en la que ella misma está. Así estamos hoy día en el Perú en institucionalidad democrática. Una ley con nombre propio, se lo dijo el congresista Anderson ayer a la mayoría, con nombre propio para beneficiar a Nelson Chuck luego de que Nelson Chuck fuera útil a los intereses, y acá tienen una prueba, de la alianza de facto que gobierna el Congreso. Con lo cual se pierde toda autonomía de la Contraloría, toda autonomía, porque de nuevo el Contralor es tributario, agradecido del Congreso de la República, que lo saca en cualquier momento, se vuelve el cargo más vulnerable que existe apenas nombre un Contralor. O sea, se nos pone sabroso, no nos obedece, nombramos a otro. Ya está. Entonces es nuestro esclavito de por vida. Por eso estaba prohibido, pues. Por eso estaba prohibido. Por eso tiene fecha de entrada y fecha de salida. Para que no esté sometido a la voluntad política del Congreso. Perdemos una institución más, ya hemos perdido la Defensoría, a la cual también le están aprobando una ley igualita, para que no entre el adjunto, sino que entre Gutiérrez, se queda para siempre, porque no nombran a otro. ¿Qué tal? Esa es nuestra mañana hoy. Mientras esto ocurre, en la Junta Nacional de Justicia, uno de los últimos reductos de independencia frente al pacto de facto, la señora Benavides tiene que presentarse. Había pedido prórroga porque su estrategia era dilatar. Han prorrogado el caso de su hermana, eso sí lo van a fijar para unos días después, pero hoy día se le va a escuchar y su caso queda al voto. Ella presenta su defensa hoy, termina de defenderse y su caso queda al voto. Y la Junta tiene que tomar una decisión. ¿Cuántos días va a demorarse la Junta en tomar una decisión? No muchos. Pero yo creo que la van a suspender porque, no, suspender no, destituir. Porque si en algo se equivocó esta Junta es en nombrarla. Y hay abundantes razones para decir eso. Pero en particular la razón por la cual ella va a ir hoy es a defenderse de lo que ella dice es un acto administrativo, pero que resulta en el favorecimiento directo de su hermana, cosa que jamás debió haber hecho un fiscal de la nación. Mínimamente, ¿no? Mínimamente. Por supuesto que la favoreció. Tan es así que el caso se archivó. Y no ha muerto porque está en apelación. Pero el caso se archivó por un nuevo fiscal puesto por Patricia Benavides para favorecer a su hermana. Hay otros hechos que se le imputan a Patricia Benavides que no son menos graves, como tener unas tesis que no existen, haberse graduado de maestría y doctorado en menos de 12 meses, cosas raras que debieron haberse advertido en el proceso de selección. Ojo, y que no se advirtieron. Lo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia es enmendar su propio error. Así estamos. ¿Cuál será el resultado? Yo creo que es posible, sí, que sea destituida. Es posible. Se necesitan 6 votos de 7. Es posible que sea destituida. Han tratado por todos los medios de
recusar a algunos de los magistrados, pedirles que se inhiban, en fin, todo lo habido y por haber, destituir a 2, inhabilitarlos de por vida, pero hoy se va a escuchar a Patricia Benavides y el caso queda al voto. Ojo, esta sanción disciplinaria no incluye la conducta de Patricia Benavides en la compra y venta de votos parlamentarios para destituir a Zoraida Ábalos. Ese no es el caso que se está viendo. Se puede ver después, por supuesto, si está planteado. El caso que se va a ver primero es el de favorecimiento de su hermano. Y el otro también corre por cuerda separada, hay que decirlo, ante la fiscal Delia Espinosa. Delia Espinosa está investigando el caso de los niños, ¿no es cierto? Y de Patricia Benavides. Y de todas las ofertas que se hicieron y se concretaron en favorecimiento a los niños y otros más. En ese caso, el único testigo no es Jaime Villanueva. El testigo más importante es el famoso agente Roberto, un parlamentario o parlamentaria que entregaron todos los chats que habían intercambiado con Jaime Villanueva. Esos chats no los entrega Villanueva. Y esa es la prueba principal de la conducta de Patricia Benavides. Además de sus apariciones en el Congreso y otros testigos de sus actos. Delia Espinosa y Juan Carlos Villena, los 2 fiscales supremos, han vuelto a ser denunciados ayer, ahora por el congresista Flores, que es niño y que está investigado. Él también los ha denunciado constitucionalmente por abuso de autoridad, colusión, prevaricato, cohecho, qué sé yo, todo el Código Penal. Los rellenan de acusaciones constitucionales a los fiscales supremos. A todos. En este momento, a todos. Porque los investigan por corruptos. Ese es el problema. Y ese Congreso es el que quiere mantener al mismo Contralor todo el tiempo que se necesita. Debería ser un insulto, ¿no? Para el Nelson Chac. A mí me hacen esos renuncios al instante. Es una vergüenza. Porque lo que están diciendo es, no tenemos problemas con este. Feo, ¿no? ¿Qué más ha pasado ayer, Abel? Tenemos... América Televisión y Canal N presentaron un video, Rosa María. Muy importante, lo vi anoche, donde prueban una diligencia inopinada, como se dice, pero absolutamente ilegal por parte de la Procuraduría de la Policía Nacional del Perú, que el martes 16 se dedica a espiar. Es decir, se presenta con una resolución diciendo que tienen que hacer una diligencia de supervisión administrativa del EFICOP, el equipo especial de fiscales que investiga a los corruptos en el poder, pero en el más alto poder. ¿Ok? Que está conformado por fiscales y por policía de apoyo. Entonces, Procuraduría de la Policía Nacional dice, tenemos que hacer supervisión. No han hecho supervisión en 2 años. ¿Qué querían? Revisar toda la documentación confidencial de las investigaciones contra personajes en lo más alto del Estado peruano. Ministros, congresistas, sus parientes, la presidenta, sus parientes, etc. A eso fueron. Pero inmediatamente les dijeron que no podían pasar. Y la fiscalía, la fiscal Marita Barreto, ha presentado una queja inmediatamente, porque no tenían ninguna autorización judicial para investigar la documentación del EFICOP. Esto sucede después del allanamiento de la casa de la señora presidenta. Esto sucede después de la suspensión de Harvey Colchado. En la desesperación, probablemente, por declarar nulo el acto de allanamiento. Misma estrategia de Keiko Fujimori, ¿no? Que quiere declarar nulo su proceso.
No hay nada que declarar nulo. Se encontraron los documentos relacionados, por lo menos, con 2 de las 4 joyas que Oscorima le entrega a la señora presidenta. Documentos de la pulsera Bangle de oro con brillantes y documentos de uno de los relojes comprados en Nueva York por Oscorima. Y su sobrino que también es un personaje relevante. No van a poder declarar eso nulo nunca. Hay que decir algo más, hablando de Oscorima. Ayer se ha sabido, Abel, que hay 55 obras de obra pública, paralizadas en Ayacucho, en una sola región. Paralizadas, para las cuales Oscorima está pidiendo más plata. Algunas son de sus gestiones anteriores, otras de otro presidente regional, pero esta vez el señor dice que necesita algo así como 37 millones de soles más para poder terminar estas obras, muchas de ellas abandonadas por meses o por años. ¿Esa es la eficiencia de Oscorima? En Ayacucho votaron por él por eficiente, ¿no? O por regalar cositas, ¿no? Por contarles que les iba a regalar más cositas. Y así está Ayacucho, lo cual no es nada bueno. Muy bien, en portada hoy en la República, Fiscalía de la Nación analiza denuncia constitucional contra Dina Boluarte, eso lo hemos advertido hace días, pero todavía no la va a presentar. Y en el comercio, Ejecutivo no observará ley que permite retirar hasta 20.600 soles de las AFPs. Este programa va a estar dedicado a hablar del tema de las AFPs a pedido de todos ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el exministro de Economía, David Tuesta. Así es, Rosa María, vamos a la pausa y volvemos. Les queremos recordar a nuestro público que tenemos el Yape instalado. Nuestro teléfono es 959-678-325, así que pueden yapearnos a ese número. Muchísimas gracias a todos los que lo hacen en este momento. Pausa. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Peregrinación a Buenos Aires y Montevideo, del 26 de junio al 2 de julio del 2024. Informes e inscripciones a los WhatsApp 959-679-662 y 959-678-325. Santa Rosa, Radio TV, buenas nuevas en tu vida. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe. No te pierdas lo último de la información nacional, regional, internacional y deportiva en nuestro noticiero del mediodía y mantente atento a nuestros microinformativos cada hora, aquí en Santa Rosa, Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. Ahora, sintoniza nuestra señal. Santa Rosa, Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Vamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y justamente el tema que ya anunció Rosa María, usted lo pidió, AFP, sistema de pensiones. ¿Qué va a pasar cuando tengamos más edad, Rosa María? Es una gran preocupación de gran parte de la audiencia. Adelante, por favor. Ya está con nuestro invitado, el doctor David Tuesta, ex ministro de Economía. Adelante. Muy buenos días, doctor Tuesta. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y nos vamos a adentrar en el espinoso tema de la pensión. Y quería empezar, espinoso tema porque muchas veces es sumamente incomprendido. Lo primero que hay que decir, doctor, es que no todos los peruanos van a tener a los 65 años derecho a tener una pensión. Y sería bueno explicar por qué. ¿Por qué no todos los peruanos tienen a los 65 años hoy en el Perú la posibilidad de acceder a una pensión, cualquiera que sea esta, la ONP o la AFP? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo. Miren, lo primero es que las pensiones tienen que financiarse. Entonces, en el caso del sistema de pensiones peruano, el esquema de financiamiento es de dos tipos, ¿no? Si estás en la ONP, bueno, se basa en la contribución de aquellos que están en planilla fundamentalmente, es decir, aquellos que tienen trabajo dependiente y le hace su descuento a su empleador mes a mes, ¿no? Lo que llama quinta categoría, su 10%, y ese financiamiento pues va a una bolsa y luego en función a determinadas reglas usted recibe una pensión, ¿no? Una pensión social que puede ser 250 soles con 10 años de aporte, perdón, con 15 años de aporte, y luego 500 soles mínimos si tiene mayor número de años. Tiene menos de lo que se requiere, no recibe pensión y ya está. En el caso del sistema privado de pensiones, es un esquema de ahorro individual, ahí no hay pensión mínima, entonces si usted ahorró poquito, entonces lo que usted va a recibir es lo que tiene en su fondo, bien multiplicado seguramente por la rentabilidad que da los fondos de pensiones, y si tiene usted un poco más, pues seguramente pues, va a tener la posibilidad de tener una mejor pensión, pero todo en ese momento estoy hablando de aquellos que han tenido la posibilidad, o mejor dicho, aquellos que se les ha descontado obligatoriamente, ¿no? Ese es el punto, y ahí solamente estamos hablando de alrededor del 20% de la PEA que continuamente, digamos, más o menos tiene una recurrencia en el pago, puede extenderse hasta 40% de la PEA, así es que hablamos de aquellos que han entrado alguna vez a ser formal y luego han salido y no han regresado, pero la gran mayoría no tiene pensión, y uno dirá, bueno, recibiré pensión 65, no, tiene que ser muy, 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 muy pobre para caer dentro de ese espacio de la pensión social, que también es baja, son 125 soles mensuales. Entonces, en resumen, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, partamos de la realidad. El 80% de los trabajadores peruanos va a tener que organizarse familiarmente, socialmente, para atender su vejez. Porque ni el Estado, ni el sistema privado lo va a atender. Y de hecho, doctor Tuesta, lo viene haciendo así desde hace décadas, desde hace centurias. Las familias compran una propiedad, compran una segunda propiedad y la alquilan, y los viejitos tienen una renta, las familias mandan a sus hijos a la universidad, y entonces esos hijos mantienen a sus padres cuando son profesionales, etcétera, etcétera. Cualquier arreglo social en el Perú, porque la verdad es que las calles no están llenas de viejitos indigentes. Nuestra sociedad se ocupa de sus ancianos. De repente no muy bien, de repente un poquito mal, pero se ocupa de sus ancianos. Sí. ¿Por qué entonces vamos a la pregunta filosófica inicial? Sí. ¿Por qué un sistema obligatorio en una sociedad que sí se ocupa de sus ancianos? Mayoritariamente, además. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto, porque con el sistema de pensiones que tenemos tan diminuto y que no da pensiones, entonces, bien señalas tú, entonces, ¿cómo que no tenemos ancianos o viejos en la calle abandonados? El tema es que, claro, las redes sociales en el mundo tradicionales han venido funcionando, por supuesto, ¿no? Los hijos preocupados por sus padres, por los abuelos, ¿no? Y digamos así se ha mantenido. Yo siempre cuento
En mi caso particular, ¿no? Mi padre tuvo 9 hermanos, mi madre tuvo 9 hermanos, la abuela, al final estuvo en la casa de mi madre y todos contribuían, pagaban, y bueno, hasta que la abuela, pues, mi abuela falleció en su momento, ¿no? Relativamente, no tan, mucha Claro, esperanza de vida, pero estuvo. El problema es que hoy estas cosas han cambiado. repetir luego más adelante. Sí, El, Rosa el María, tema del adelante. el tema de los retiros, esta novedad que trajo la pandemia. El primer retiro se entendió y además creo que psicológicamente fue importante para que la gente, como hemos dicho, entendiera que sí estaba su plata ahí. Y eso fue muy, muy importante. Yo lo retiré para ver si el sistema funcionaba. Y funcionaba a la perfección. Pero 7 retiros ya no es... y lo mismo con la CTS ahora, ¿no? Ya no hay previsión. En realidad tú estás haciendo que millones de personas salgan del sistema. De hecho, ya nos han dicho que de los 9 millones de inscritos, ¿no es cierto? Si todos los que tienen que retirar ahora retiran, salen 7 millones. Y nos quedamos solo 2 millones. Eso es más o menos lo que queda después de 7 retiros. ¿Qué sentido tiene esto de los retiros? ¿Tiene algún sentido en realidad? Comenzando, yo creo que ya los retiros han llegado para quedarse, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que van a haber uno pronto en un año y otro despedida de los congresistas, ¿no? En mar de multitudes y aplausos, ¿no? Seguramente. Y Pero que esa, o sea, serán pero 4 es una que son medida más, populista por realmente. varias razones, pero la gente no es idiota, sabe que se está comiendo su vejez y sabe ese porcentaje mínimo en la PEA total, que es la que retira, que se está comiendo su vejez, que después no va a poder reclamar nada. Sabe, sí Eh, sabe lo que está haciendo. Sí, pero nuevamente estamos en el tema de la liquidez, ¿no? Yo creo que lo saben, pero al mismo tiempo es el tema de que tengo los recursos. Y fíjate, y las necesidades inmediatas, ¿no? En cualquier parte del mundo, en términos relativos, por supuesto, usted le pregunta a la gente en la calle si llega, porque cada quien tiene necesidades y aspectos importantes que Todo. cubrir, ¿no? Colegios más caros, casas más caras, todo el mundo, nadie llega seguramente a fin de mes. Y si a uno le da la posibilidad de liquidez en el momento y utilizar una parte para pagar una deuda, una tarjeta que me está fastidiando en el presupuesto, lo que fuera, dirá, bueno, tomo ahora, ya veré después, ¿no? Pero cada momento, eso Que es tienen natural. ahora, que tienen lógica si lo que me queda en el fondo es 5.000 soles, por supuesto. O sea, menos El de una, los 80% de los retiros que van a son retirar, el 80% le queda menos de una DNT. O sea, es eso. exactamente. Y es lógico, porque esos 5.000 soles ahorita me sirven y no me van a aliviar mi vejez a los 65 años. Eso ya es claro, ¿no? Pero claro, han llegado a 5.000 soles porque han estado retirando 6 veces antes. Así es. No, y si usted le hace los cálculos y le dice, oye, mira, pero si esos 5.000 lo dejas 20 años, estos son 35.000, tampoco le hace mucho sentido, quiero los 5.000 ahora. Me parece estupendo tu Claro. cálculo, que dice, pero quiero los 5.000. No, tu cálculo es Este, correcto a 30 sí, años, pero yo ya tengo 55, no voy a vivir hasta dentro de 30 años. Si estoy, si, o sea, acá el consejo es, si eres joven, no toques la plata, ¿ya? Pero si tienes 50 años o más y sabes que esos 5.000 soles y no vas a tener un empleo formal nunca más en tu vida, sí, pues, lo lógico es retirar. sí, y claro, y ese es el punto de todo ese tipo de medidas, ¿no? El populismo conjugado con las necesidades de la población, conjugado con esta debilidad por el cash. Es cierto, el sistema de pensiones ya está bastante reducido, viene bastante golpeado por bastantes retiros en el pasado, pero yo creo que el camino responsable efectivamente es más bien sentarse a hacer las matemáticas básicas, ver como sociedad qué queremos y construir y hacer una reforma de verdad, ¿no? Entonces, pero eso parece que da mucha pereza o ¿sabe qué? Es muy, no da O, votos, ¿no? hacer una reforma de verdad pasa por decirle la verdad a la gente. Así es. Y la verdad es que el dinero no crece en los árboles. Esa es la gran verdad. Y que los impuestos de todos los peruanos no alcanzan para las grandes expectativas que tenemos. O sea, no alcanza. Hay que pagar educación, salud, fuerzas armadas, policiales, etcétera. No alcanza para hacer todo lo que quisiéramos hacer. Entonces, o la sociedad comienza a ahorrar por sí misma, o simplemente no tienes pensión. Pero eso no lo dice un político nunca. Pues entonces ahora están en el plan de la pensión
derivada de sacar 2 puntos del IGB o 1 punto del IGB de lo que gastas, la pensión por consumo. ¿Qué piensa de esa idea? Suena A bien, mí, ¿ah? sí, suena bien. Yo creo que es un tema que necesita un poco más de estudio, sobre todo en términos de cómo van a financiar a partir de ese esquema a aquellos que tienen menores ingresos y compran cosas sin IGB, ¿no? Yo creo que todo ahorro es bueno, Claro. y me parece bien que quien compre con IGB incremente su ahorro y se le dé esa modalidad, me parece bien, pero habría que pensar algo para este otro segmento en el cual esto le va a dar un mecanismo, el mecanismo no le va a funcionar igual, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí está el reto, Claro, pero porque, a es ver, una opción de nuevo adicional. viene el problema de la inequidad. ¿Sí? Mientras más rico eres, más IGB gastas, más beneficio vas a recibir del Estado. Mientras más pobre eres, menos IGB generas porque compras alimentos que están exonerados del IGB Así o es. incluso remedios que están exonerados del IGB. Entonces, no hay posibilidad que generes un ahorro. Y al Estado le Ahí, cuesta un sacrificio brutal porque tiene que entregar un porcentaje del IGB para el fondo de pensiones. así es. Esa es justamente la debilidad de este mecanismo, ¿no? ¿Qué hacemos con ese, primero, el tema del uso de los recursos públicos, ¿no? Y dos, el hecho de cómo ayudas a ese otro segmento que no se Claro, y beneficia. la otra es que hay que echar unos numeritos, ¿no? Porque de No da, repente, es que no va a dar porque al final el problema es el mismo, es un problema de cómo se financia, ¿no? Este es un país pobre, ingresos bajos, si tienes ingresos bajos, tienes recaudación baja, y por tanto, te vistes un sasto, vistes al otro, y dos, igual no alcanza, ¿no? Pues échate unos tres, numeritos, igual no alcanza. Igual parece bonito, pero no alcanza porque es la misma, digamos, es el mismo santo que lo estás desvistiendo para vestir otro. Pero lo mismo es recaudación del Estado. La totalmente, si vas a otra, utilizar recursos del Estado, podría ser, o sea, lo puedes utilizar de otra manera, ¿no? Para pagar una pensión la social, otra es la apertura a la banca, a las compañías de seguros y a otros agentes para que compitan y ofrezcan también planes pensionarios. En Estados Unidos se llaman pension plan, ¿no? Todo el mundo ofrece uno. Ujú. Hay muchísimos. ¿Ya? ¿Cómo funcionaría? ¿Es una buena recomendación, mala recomendación, parte de la reforma? Yo creo que está bien eso, creo que existe bastante consenso, incluso la propia industria, lo que están actualmente las AFPs, están bastante abiertos al tema, ¿no? Yo creo que se espera quizás mucho de que esto De vaya a la cambiar competencia, exactamente, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo claro. porque hay esta sensación y también por parte de la gente de que no existen más opciones, hay que darle esas opciones, y yo creo que al final en el tiempo va a terminar habiendo reconcentraciones otra vez, bancos que van a absorber a las AFPs, algunos tienen bancos FP, bancos que van a absorber al FP, pues van a tener las dos cosas en el mismo grupo, otras que van a comparar, ¿no? Va a haber seguramente reconcentración, pero yo creo que como punto de partida hay que hacerlo porque la sensación o lo que se ve hoy, que solamente hay cuatro, seguramente incrementa, ¿no? Este tema de que la cancha no está abierta para todos. Entonces, me parece La una buena otra de la idea. que hemos hablado ya es amarrar la rentabilidad de mi fondo a la utilidad de la empresa. Esta también está como parte de la propuesta de reforma, lo que se llama comisión por resultados, Exactamente. ¿no? Cuando ganas, ¿no? Cuando ganas, tú ganas, ¿no? Cuando ganan los dos a la vez o Cuando pierdes. ganamos, ganamos todo, cuando perdemos, perdemos todo. Claro, el tema va a ser, yo creo que va a haber un tema político igual, porque cuando ganan, siempre vas a decir, él gana más, ¿no? Yo no sé, Bueno, ahí va a haber siempre problemas, pero por lo menos hay una intención de querer alinear y está bien, yo creo que va en la línea correcta, ¿no? y luego, bueno, la gran discusión de este piso y cómo se financiaría. Hoy por hoy, las personas que están en la ONP, eh, las que ganan sueldo mínimo, les conviene estar en la ONP, no les conviene estar en el sistema privado de pensiones porque hay pensión mínima. Y una pensión La mínima subsidio. que puede ser, si has aportado, no sé, 30 años en sueldo mínimo, te pueden dar 800 soles, más o menos. Sí, Entonces, sí, ahora, el problema con la ONP es que hay pensión máxima. Y la pensión máxima me parece que es 1.200 soles. así es Entonces, correcto. si tú tienes un sueldo mayor
a 2.000 soles, no se te ocurra estar en la ONP, porque nunca te van a reconocer lo que vale tu dinero, el que estás aportando. Entonces, justamente por la pensión mínima, que es subsidiada por el Tesoro, no por los aportantes, esto es puro tesoro público, justamente por esa razón, es difícil equiparar los dos sistemas. O sea, los incentivos están dados para que los sueldos más bajos se vayan a la ONP y los más altos se vayan a la AFP. Así o sea, es obvio, la gente va a decir, sueldo mínimo no me conviene. No, o sea, menos de 2.000 soles, me quedo en la ONP. ¿Para qué? Al otro lado no voy a sacar nunca una pensión de 800 soles mensuales. Nunca. Nunca. Entonces, hay ahí también una distorsión. El asunto es que la pensión mínima para las AFPs la tiene que subsidiar el Estado peruano, porque si no, no se podría. Así es. Así es. Y eso es un mundo de plata que el Estado peruano en este momento no tiene. Nadie ha hecho los números, no quieren hacerlo, además porque se chocan con la realidad, ¿no? Claro, o sea, hacen los números y no dan, pues, no hay forma. Entonces los congresistas dicen, pensión mínima, sí, ¿quién la va a pagar? El Tesoro Público, como paga la de la ONP. Así es. Parte, en buena parte, las pensiones de la ONP en buena parte son pagadas por el Tesoro Público, no por los aportes exclusivos de los que están hoy en el sistema. Y va a llegar un momento en que los que están hoy en el sistema, en la ONP, son bastante menos que los que son pensionistas, además. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero podemos llegar pronto a ese punto. Entonces el Tesoro va a seguir pagando las pensiones de la ONP. Tesoro es impuesto de todos los peruanos. ¿Cómo haces para que eso también se vaya a las AFPs? ¿Impuesto de todos los peruanos? Ahí estamos en un serio problema hasta que no cerremos bien el tema de la realidad de los números, de lo que se puede aspirar como pensión con tomamos con referencia los ingresos promedios que existen en el país. En el mundo, claro, la gente o en general se da como prescripción general que la tasa de reemplazo, es decir, la pensión respecto a tu salario promedio debe estar en torno, como aspiración, objetivo, en torno al 70% de ese salario. Pero en la práctica, ya cuando vemos los países de primer mundo, la media está alrededor del 55%. Eso es lo que escuché el otro día decir al gerente general de Integra, me parece, que ellos, hasta antes de pandemia, hasta antes de que saliera la ley famosa en la cual tú retiras el 95% de tu pensión, su tasa de reemplazo estaba encima del 50%. Esa era la tasa de reemplazo. Hasta antes de ese momento. Luego de ese momento ya no tienen estadística porque el 90% de las personas han retirado el entero de su dinero, entonces no pueden sacar estadísticas con lo que tienen. Correcto, pero estamos hablando igual, dentro de las AFP es un grupo de mayor productividad que está más en el sistema, ¿no? Laboral, etcétera. Eso era 55%. Correcto. Hoy por hoy, sí, eso no existe en ningún sistema, ni en el público ni en el privado. Correcto, pero ahí vamos al tema, ¿no? Entonces, en el mundo le decía, pues, bueno, en países desarrollados más o menos están en el 55%, pero estamos hablando de sueldos bastante más altos, ¿no? Tienen mayor productividad, ¿no? El salario mínimo nomás en muchos países están por encima de los 1.000 euros, ¿no? En Europa, pensando en Europa. Entonces acá, pues claro, o sea, si el salario promedio es 1.000, alrededor de 1.100, entonces en términos de papel, ¿no? Cálculo de papel, no políticos, ¿no? Entonces, pues la pensión no mínima, promedio, debería estar alrededor de los 550. Pero claro, el problema en el Perú es tu realidad de productividad y versus las aspiraciones de las leyes existentes, salarios mínimos más altos, y una serie de elementos que quieres igualarte, porque nos consideramos con derecho, que estamos tener los mismos derechos de países en el mundo, pero con una productividad distinta. Y eso ya te genera distorsión, y estos cálculos hacen imposible, ¿no? Realmente imposible que se puedan dar pensiones mínimas, que sean financiables y que financiables, digo, finalmente que la población esté de acuerdo en que se le tengan que subir los impuestos para financiar ello. Entonces ahí nos encontramos con un problema político y social. El primer problema que tiene que afrontar un ministro de Economía, usted lo ha sido, es explicarle a la población que del mismo cuero salen todas las correas.
Y ese cuero es la espalda del contribuyente. No hay otro cuero. Pero puedes endeudarte, pero al final es la espalda del contribuyente. Si no pagamos todos los peruanos esto, entonces no hay forma. No hay forma, el dinero no crece en los árboles, no se puede. Entonces, ese es el problema. Así es. Al final, sí, con la sinceridad del caso y con la honestidad del caso, porque hablarle honestamente a la población creo que es algo que un político no puede hacer normalmente. No hay plata. Sí, el tema de las pensiones es una realidad muy incómoda, ¿no? Y en este país mucho más, ¿no? Por las aspiraciones que tenemos como sociedad. Tú medios son 500 y la mínima 300, te matan, pues, ¿no? Todo el mundo, nadie quiere pensiones miserables, se llaman así en redes, ¿no? Claro, entonces, ¿quién va a querer eso? miserables, Entonces, por pero supuesto que son miserables. Pero si no tienes un fondo, ¿de dónde va a salir tu pensión, pues? Entonces, si tus ingresos, si los ingresos que tiene tu país ya son miserables, ¿no? Entonces, ¿qué pensión puedes aspirar, no? Si tus ingresos son miserables, tus pensiones... Si tu fondo es miserable, tu pensión va a ser miserable, obvio. Y en el Estado peruano, la pensión mínima ya está siendo subsidiada por el Tesoro Público, con gran costo para el país, con gran costo para el país. Eso significa no hacer escuelas, no invertir en salud pública, no invertir en otras cosas, que eso es grave. Así es. ¿Cuánto gasta el Estado peruano al es. año? Para que se hagan una idea, ¿cuánto gasta el Estado peruano al año en pensiones? Como gasto, ¿no? Más o menos como 20.000. Sí, como alrededor de 20.000 millones de soles, más o menos, ¿no? Claro. ¿Cuánto es el total del presupuesto público? Estamos hablando de cerca de 25, perdón, estamos hablando de 16%, o sea, estamos hablando de casi como 150.000 millones, una cosa así. O sea, el 16% de todo lo que recauda el Estado peruano se va para pagar pensiones ya. O sea, de cada 100 soles que entran al Estado peruano, 16 soles son para pagar pensiones. Y hay que pagar escuelas, hay que pagar maestros, hay que construir carreteras, hay que hacer un montón de cosas. Pero de cada 100 soles, 100 se van para pagar pensiones. Para hacer lo que todos están pidiendo que se haga, tendríamos que hacer que de cada 100 soles, probablemente 25 soles vayan para que todos tengamos pensión mínima, no sé qué. Entonces ya no hacemos todo lo demás. ¿Se dan cuenta del problema? Esa es la realidad. Esa es la cruda realidad. El tema es que, claro, de acá a un tiempo, como lo comenzamos al inicio del programa, va a haber más gente reclamando, ¿no? Y tocando la puerta y diciendo dónde. Porque además van a empezar a votar. Entonces, ¿a quién matamos? Pues como dicen siempre, ¿a quién matamos? Entonces ya no hay Fuerzas Armadas, no hay Policía Nacional. No, como no va a haber. Entonces, pero, o sea, tenemos que, para que ustedes tengan una pensión como la que quieren tener, los niños no van al colegio, los hospitales no abren. O sea, ¿qué cosa matamos? No, es que no podemos tocar eso. Entonces, si no podemos tocar, un país tiene que tener prioridades. Y la prioridad siempre van a ser los menores. La educación y la salud siempre va a estar encima de los mayores. Por eso es que se recomienda a toda la familia seguir haciendo los arreglos familiares necesarios para la vejez. Cuiden bien a sus hijos, cuiden bien sus pensiones. Mucho. Pero también es un poco indigno que uno tenga que vivir de sus hijos, ¿no? Entonces, tomen las providencias, ahorren, guarden. Esa casita es un activo, ¿no es cierto?, que dura y que puede servir después para una renta. Es inevitable. Es inevitable la vejez y es inevitable que dejemos de trabajar, por más ganas que tengamos. Muy bien, ha sido no sé si tenemos alguna pregunta, Abel. Sí, hay varias preguntas. Una de ellas es, ¿cuánto tengo que tener de fondo en una AFP para sacar una pensión, un mínimo? ¿Mínimo O sea, 1.000 soles? Ya, sí. tienes que, a ver, depende del número de años que has aportado, todo lo demás. Lo que no te podemos decir es cuánto tienes que aportar mes a mes, porque todo depende del número de años que has aportado. No, pero pregunta, ¿cuánto de fondo? A ver, doctor, para una pensión... Son, porque lo tengo en la cabeza, básicamente, esto tendría que ser los cálculos,
creo que tienes que tener alrededor de 160.000 soles. Ya. Con 160.000 soles te pueden dar 1.000 soles todos los meses. Pero los vas a retirar completo, o sea, ¿para qué te digo? Hoy, 95.5, sí, pues, eso sí, ya. Eso que hace cuando hacen los cálculos de pensiones hoy, también yo digo, oye, es un poco inútil en las circunstancias actuales, ¿no? Porque Así es, porque todo el mundo lo va a retirar. Si tienes 160.000 soles, ahora, si tú tienes 160.000 soles y crees que te lo van a administrar bien y necesitas, miren, hay personas mayores que dicen, yo no tengo problema, tengo algunas rentas ahora, pero cuando yo me muera, quisiera que mi viuda reciba esto. Y le ponen la renta, te recibe 1.000 soles mensuales. sí, ¿Se dan cuenta? Entonces, hay esos arreglos también. sí, hay diferentes alternativas, por supuesto, ¿no? Los Así es. fondos mutuos y con rentabilidad, y también se puede gestionar, por supuesto. Exactamente. Claro, y puedes sacar más. Pero para tener una pensión de 1.000 soles, 160.000 soles. No tienes 160.000 soles en la AFP. Ahora, aunque ustedes no lo crean, hay personas que hacen aportes voluntarios a la AFP porque sí consideran que la rentabilidad les conviene. Y sería bueno que hablaran con esas personas. O personas que dicen, mira, yo en realidad no tengo la más remota idea de cómo manejar mi plata, no tengo tiempo para estar chequeando en la SBS en el cuadro cuál es el fondo que paga mejor o cuál es el plazo fijo que paga mejor en qué banco y moverlo todos los años. Entonces yo le traigo mi plata a la AFP, espero 40 años y bueno, espero que funcione. Y hacen aportes voluntarios también. Y su fondo va creciendo. Nos vamos, Rosa María. Muy bien, espero que haya quedado claro para todos. Básicamente el mensaje de esta entrevista es que del mismo trigo, del mismo cuero salen todas las correas. ¿No? Ese es el mensaje. O sea, no hay forma de que tengas una pensión fabulosa si tu fondo es enano. Y si estás en la ONP, te están pagando todos los contribuyentes del Perú. Y se están sacrificando otras cosas para pagar pensiones. Porque también es una prioridad atender a los ancianos, pero consideren eso. Muy bien, ha sido el doctor David Tuesta con nosotros esta mañana aclarando muchas ideas sobre las AFPs. Nos vemos, conmigo será hasta mañana. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Rosa María. La cita es mañana 8 en punto. Chao, chao. El programa lo colgamos completito, sin ningún corte, en breve. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe. Ahora sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida a través de los 1500 AM y 105.1 FM Cono Sur y en simultáneo por la televisión cable Bantel en el canal 350, cable Evelyn Sat en el canal 4.11, cable Megatel en el canal 25.6. Cable Sur en el canal 84, Cable Cifotel en el canal 36, Cable TV Milenio en el canal 41.7, Cable Ya y nuestra web www.radiosantarosa.com.p y nuestra app oficial. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida.
Peregrinación a Buenos Aires y Montevideo. En Montevideo visitaremos en peregrinación a la Virgen de Verdún, la Virgen de los 33 Orientales, City Tours en Montevideo y Colonia. En Buenos Aires de peregrinación a la Virgen de Luján, la Virgen de Satanudos, City Tours en la ciudad, del 26 de junio al 2 de julio del 2024. Informes e inscripciones a los WhatsApp 959-679-662 y 959-678-325. Santa Rosa, Radio TV, buenas nuevas en tu vida. Gloria a ti, rosa bendita del Perú, radiante estrella. Todos a Santo Domingo, a venerar a nuestra santa limeña, Santa Rosa de Lima, conmemorando los 438 años de su nacimiento. Participa este sábado 20 de abril a las 6:30, rezo del Santo Rosario. A las 7 p.m, solemne Eucaristía en la Iglesia Santo Domingo. Santa Rosa de Lima, en el mes de tu cumpleaños, intercede por el Perú. Gloria a ti, rosa bendita del Perú, radiante estrella. Ahora sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa y la Universidad de San Martín de Porres presenta los especiales de la Universidad de San Martín de Porres, un recuento semanal de las actividades realizadas por esta importante casa de estudios, comentarios, entrevistas y la cobertura de los distintos eventos desarrollados durante la semana. Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces, aprende cómo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Ya estamos listos, preparados, dispuestos a compartir una nueva edición de los especiales de la Universidad de San Martín de Porres. Como siempre, esperando que todos nuestros oyentes, seguidores del programa estén muy bien y que puedan disfrutar de este espacio que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Bien, hoy les traemos información muy importante, como siempre. Aquí desde esta tribuna les brindamos toda la información de las actividades más importantes que viene cumpliendo la Universidad de San Martín de Porres. Hoy les vamos a compartir dos importantes acontecimientos, como lo es este convenio marco de cooperación interinstitucional que acaba de firmar la Universidad de San Martín de Porres a través de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura con LATAM Airlines Perú Sociedad Anónima, esta importante aerolínea. ¿En qué consiste este convenio? Bueno, más adelante les vamos a dar detalles al máximo y también les vamos a compartir sobre otro importante convenio, como es que la Universidad de San Martín de Porres, a través de su carrera de Psicología, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, han firmado un importante convenio de cooperación con el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia. Convenios interinstitucionales que van a traer muchísimos beneficios, sobre todo para los alumnos que se vienen preparando, que se vienen forjando para convertirse en excelentes profesionales. Así que vamos a hacer una brevísima pausa comercial y regresamos para darles cuenta de estos dos importantes convenios que acaba de firmar la Universidad de San Martín de Porres. No se muevan, ya regresamos. Eres parte de la generación que no se detiene y anhela lograr un cambio significativo. Es el momento de construir tu futuro y salir adelante. El mundo está enfrentando constantes cambios y la Universidad de San Martín de Porres forma líderes que tienen el valor para levantarse y perseguir sus ideales. No te detengas, porque juntos estamos conectando tus sueños. Universidad de San Martín de Porres.
Ama lo que haces, aprende cómo. Mayor información en admisión.usmp.edu.pe. Ya estamos de regreso aquí en los especiales de la Universidad de San Martín de Porres para ir con el desarrollo de nuestras informaciones, y ahora le damos cuenta que la Universidad de San Martín de Porres, a través de su Facultad de Ingeniería y Arquitectura, firmó el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con LATAM Airlines Perú Sociedad Anónima. Este convenio, que tiene como objetivo sentar las bases y lineamientos generales para la coordinación y ejecución de acciones conjuntas a fin de contribuir con el logro de los objetivos estratégicos de la institución en los ámbitos de la educación, investigación y la aeronáutica, priorizando como principales beneficiarios del mismo a los miembros de la comunidad académica, llámese docentes, personal administrativo y principalmente los estudiantes. Para el cumplimiento del convenio, ambas instituciones acuerdan desarrollar las actividades siguientes. LATAM se compromete a permitir a los alumnos de la Universidad de San Martín de Porres, especialmente a los de la Escuela Profesional de Ciencias Aeronáuticas, EPCA, participar en procesos de selección para la realización de prácticas profesionales, en tanto se cuente con vacantes disponibles y los alumnos cumplan con los requisitos necesarios para dichas vacantes. Dar facilidades a los alumnos para la realización de trabajos de investigación, orientando a la solución de problemas en la organización, según disponibilidad por parte de LATAM, santarosa.com.pe y nuestra app oficial. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Pedimos 1000 disculpas a nuestra audiencia en Facebook, en YouTube, porque se cayó la señal del streaming por radio y por televisión, por cable hemos seguido, pero gran audiencia tenemos en YouTube, así que les pedimos 1000 disculpas y retomamos la entrevista con el doctor. Pero luego hay que David decirlo, todo Sí. se está grabando y la vamos a poner en YouTube y la vamos a poner en Facebook, ¿verdad, Tabel? Así es, todo va a ser colocado, ¿no? Es una lástima, esta es la tercera vez que nos pasa en una semana, no entendemos por qué, esperemos que pronto este problema técnico se arregle, porque tenemos una enorme audiencia que estaba muy necesitada de esta entrevista y por eso la hemos realizado. Doctor Tuesta, sigamos, estábamos hablando de estos esquemas obligatorios versus los esquemas voluntarios. Hay países que establecen sistemas voluntarios y no obligatorios. Y mucha gente dice eso, yo también preferiría que fuera voluntario y que cada persona responsablemente, como lo hace el 80% del país hoy, asuma la responsabilidad de su vejez. ¿Por qué esta no es una buena idea desde el punto de vista económico? A ver, hay un tema efectivamente filosófico respecto a que cada quien o muchas personas piensan que pueden gestionar su dinero. Y de hecho que en el Perú, dado que la mayoría no tiene pensión, ya de alguna manera lo hace. Más allá de los temas familiares, invierte en su casa, el que puede invertir en su casa, invierte en su pequeño negocio, que en fin lo venderá. Cada quien hace su arreglo. Pero, digamos, institucionalmente en el mundo, digamos, sí existe consenso respecto de que el Estado es aquel que debe de alguna manera ayudar a sus ciudadanos a mitigar los riesgos que puede enfrentar durante el ciclo de vida, es decir, y fundamentalmente en el periodo laboral, ¿no? El tema de riesgo financiero en vejez es uno de los riesgos, el riesgo final, pero hay riesgos intermedios, como bien sabemos, ¿no? El hecho de que puedas perder tu trabajo y no tengas con qué enfrentarlo, el hecho de que te puedas enfermar, no tengas con qué enfrentarlo, el hecho de que te puedas quedar inválido, que puedas fallecer. Entonces, todos esos riesgos, de alguna manera, los esquemas previsionales en el mundo, ¿no?,
los agrupa, ¿no? Y lo provee de alguna manera como solución obligatoria, lo que se llama parte de la seguridad social a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, en el Perú, la seguridad social en parte está en el sector privado, pues en las AFPs, en la parte previsional, es parte del sector privado, y de la seguridad social, perdón, y por tanto se aporta y se paga a un privado. Eso sucede en pocos países del mundo, la verdad, porque en la mayoría de países del mundo tienes una capa para todo el mundo que es pública y sobre ella se construyen los esquemas o semivoluntarios privados o voluntarios completamente privados, ¿no? Entonces, la reforma que se hizo en los 90, yo creo que le faltó desarrollar muy bien la base de seguridad social, ¿no? Se enfocó demasiado, me parece, en la parte de solamente el ahorro en función al aporte que realiza cada uno, pensando en que el país se iba a formalizar en el tiempo, cosa que no sucedió. Y se debió haber realizado correcciones a los 10 años, simplemente haber visto que hoy la informalidad, oye, no es tan fácil o como lo había puesto yo en el papel. Esto iba a demorar, iba a quedar casi para siempre, no sé si para toda la vida. Entonces, se debió haber trabajado en base a un buen consenso respecto a cómo desarrollar esa parte de la Claro, seguridad. lamentablemente los proyectos que se han presentado en el Congreso en el 2020, por ejemplo, partían de un pilar solidario que fue absolutamente rechazado por la población. Es decir, si estoy en una cuenta individual de capitalización individual, yo no quiero tener un pilar en el cual yo financio a otros. O sea, para eso están mis impuestos. Mis impuestos están para proveer de eso, no para que me quiten de mi trabajo. Correcto, y ahí está el tema, ¿no? En la sociedad peruana ya existe, seguro a partir de lo que de las experiencias que tuvimos previo, digamos, en los 80, 70, donde el Estado, pues, fue un mal administrador y el sistema de seguridad social quebró, y muchos, pues, perdieron o sienten que perdieron su dinero, pues, no quieren que el Estado les maneje ni un sol. Además que en la práctica, el Estado tampoco sigue demostrando ser un mal administrador. Entonces, claro, entonces eso, cuando uno le plantea, oye, un porcentaje a tu cuenta solidaria, nada, dice, no, ¿mi plata dónde está? Y además el tema de los retiros ha reforzado más eso, ¿no? Porque de alguna manera ha quedado más claro que tu plata está ahí, ¿no? Entonces cada vez que llega, es tu plata, esto no hay discusión. A diferencia del pobre de la ONP, que no puede retirar nada porque nada tiene. Entonces lo que uno debería pensar es que si queremos generar esa base, ¿no? Para todos debería ser efectivamente en base a los impuestos que todos pagamos, ¿no? Entonces debería buscarse, pero para eso también se requiere un consenso, porque eso cuesta. Entonces nuevamente entramos a un círculo de que, oye, ¿me vas a hacer pagar más impuestos para esta base? Entonces, por más que digamos, no sea una contribución a la seguridad social, sino más impuestos otra vez, entonces tampoco termina de calzar para un Estado que muchos consideran que sigue siendo caro, ¿no? Porque lo que da en función a los que pagamos impuestos, pues no calza, ¿no? Yo creo que ahí estamos en un círculo, ¿no? Que la informalidad al final termina generando todas estas inconsistencias, Rosa María, ¿no? En las decisiones que finalmente tomamos como ciudadanos. Ahora, yendo ya al tema de las AFPs, yo he recibido muchas críticas al sistema, sobre todo gente más joven que yo tengo 60, más joven que yo, y yo estoy inscrita en una AFP desde 1992, pero la mayoría que me escribe, digamos, está inscrito hace 10 años. Y estas personas sostienen que la rentabilidad obtenida por su dinero en los últimos 10 años es mucho menor que la que hubieran obtenido sin pagar comisiones, manejando directamente su dinero en cajas, en otros productos distintos a los fondos de las AFPs. ¿Eso es verdad o es una falsa percepción? ¿Qué dice la evidencia? Mira, en los últimos años efectivamente se ha visto golpeado por un conjunto de crisis financieras en el mundo, ¿no? Y fundamentalmente la del COVID-19, luego hemos tenido el tema de la guerra, ha sido un periodo en realidad bastante volátil, ¿no? Y digamos atípico si comparamos con las otras décadas que hemos enfrentado. Pero hay un tema que creo que no está claro en la comparativa, ¿no? Primero, el tema de lo que significa una gestión prudencial a largo plazo, de lo que significa un fondo de pensiones para
la jubilación para cuando te vas a jubilar recaben a 30, a 35, 40 años desde que comienzas probablemente tu carrera laboral. La gestión no se mide en 10 años, ¿no? Se mide en función a lo que va a ir sucediendo en el futuro y la mejor forma de anticipar, si queremos decir qué puede suceder, es ver la revisión histórica de lo que han sido las rentabilidades, ¿no? Ese es un punto. Y en ese sentido es bastante, creo yo, favorable en términos de lo que significa la gestión de los activos por parte de los... Desde el 92 hasta hoy, por supuesto. Exacto. Pero el último periodo, sí. Pero los últimos 10 años, no los últimos 5, los últimos 10 años. Es cierto que yo hubiera podido poner en una caja, digamos, 9% al año. Y luego es ver, efectivamente, luego es ver el tema de las cajas, ¿no? Lo quería comentar justamente. El tema, vamos a los 10 años entonces, ¿no? El tema de las cajas. Primero, ver qué cajas, ver si tiene la capacidad de gestionar esos ahorros. Digamos, ver durante qué periodo. Pero es que la rentabilidad no se puede medir sin ver el riesgo, ¿no? No, yo lo sé, pero el riesgo nunca por una cantidad mayor al Fondo Seguro de Depósito. Fondo Seguro de Depósito hoy es 100.000 soles, creo 120.000 soles. Nunca por una cantidad mayor al Fondo Seguro de Depósito, ni que fuera loca. Eso es riesgo cero, doctor. No, perdóneme, no. Habría que ver las estadísticas, pero nuevamente, habría que ver si durante todos esos 10 años, yo no estoy en capacidad de confirmarlo, es que efectivamente las rentabilidades han sido como son. Es que yo creo que esa información... En todas las cajas, ¿no? Y en todas las cajas también. No, yo creo que esa información, ese estudio, le daría, si es falso lo que dice la mayoría de la gente, hemos recuperado la señal, me parece, si es falso lo que dice la mayoría de la gente, ese estudio sería muy clarificador. Porque sí, pues, ¿esto es un mito o es verdad? Entonces, mira, si tú hubieras ahorrado solito en la caja más rentable del país o en el banco más rentable del país, ¿no? Sin pagar las comisiones, hubieras obtenido por tu plata acá en el año 1 tanto y en el año 10 tanto, ¿ok? Desde el 2014 al 2024, ¿ok? Versus lo que has obtenido en tantas AFPs. Y de repente ahí se destruye el mito y todo el mundo se queda tranquilo porque dice, bueno, he ganado más en una AFP y he tenido menos riesgo. Correcto. Mire, yo no tengo la cifra en la cabeza ni el estudio, pero estoy seguro de que este no es un tema nuevo y que en su momento la propia Superintendencia de Banco y Seguros o el Banco Central ha hecho las comparativas ante ese tema, ¿no? Pero, como le digo, ¿no? Hay que confirmar el tema, efectivamente lo que circula en redes, no quiero señalar que es falso o no, pero efectivamente, ¿no? Lo que hay que ver también es un tema... Porque si es así, lo que le falta al sistema, para los que estamos en el sistema, es competencia. ¿O no? Sí, es parte de las discusiones en las diferentes propuestas por lado, el tema efectivamente de competencia, ¿no? El tema de la competencia en el caso peruano, que es cierto que hay que tratar de buscarla, y de hecho la Superintendencia de Bancos Seguros la ha generado a partir de los procesos de licitación, ¿no? Y de hecho ha hecho que las comisiones se vayan reduciendo en el tiempo. Así es. No quizás al nivel que todo el mundo quisiera, pero hay un tema ahí también importante que muchos afiliados, a pesar de que hay AFPs con comisiones muy, muy bajas como consecuencia del proceso de licitaciones, prefiere quedarse, o mejor dicho, no toma la decisión de moverse, ¿no? ¿Por qué? De repente no está revisando cuánto le están cobrando de comisión cada mes. Seguro que tú lo haces pocas veces también, no lo sé, pero muchos peruanos tendemos a no estar viendo si, oye, la comisión que me están cobrando hoy en mi FP, ¿qué tan cara es respecto al de la última? Y donde se puede encontrar con sorpresas respecto a, oye, ¿y por qué no te mueves, no? Entonces, de ahí de repente falta quizás promover mucho más este tema de la información para ver si efectivamente este elemento por comisión es un elemento importante para mover. Luego está el tema de participantes en el mercado y ahí sí, yo creo que entramos en un problema. Yo creo, ok, fomentemos la mayor participación, pero tenemos un mercado muy pequeño. Entonces, yo lo que anticipo es cosas que hemos visto en el pasado, ¿no? Recordemos en el pasado, las AFPs en el Perú comenzaron con más de 10 AFPs, terminaron concentrándose en 4. Luego, en su momento, Horizonte vendió su AFP a 2004, 2006. Aparecieron 5, luego se volvieron a concentrar en 4. ¿Por qué? Porque el mercado en principio es pequeño, ¿no? Entonces, y es un mercado como para que lleva, digamos, a la generación de rentabilidades importantes para las AFPs, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un tema de la Superintendencia de Bancos de Seguros
que la supervisa, digamos, que busque mejores alternativas, pero siempre pensando efectivamente que sea el consumidor el que se beneficie y que las, y que Claro, las la compañías otra, la sean otra más competitivas por historia, su costo. la otra historia donde si tú pones la comparación privado-estado es complicado de entender, es en el Estado no somos conscientes de que el Estado gane, pero frente a los privados somos absolutamente conscientes de que el privado gana, tiene un lucro por manejar mi fondo. Totalmente. Y hay un tema importante, perdón que te interrumpa, que es el hecho de que estoy, además, no estoy eligiendo, ¿no? Es un tema obligatorio. Entonces Así es es. mucho más sensible el tema, ¿no? Ese es un problema justamente de gestionar, digamos, temas de la seguridad social bajo un ámbito de beneficios y ganancias, que, ok, está bien, es como tiene que gestionarse en el sector privado, ¿no? Lo que Pero te es digo más es que sensible, yo más no dudo sensible. que el banco también gana, que la caja también gana, todos ganan Pero ¿qué porque eliges? Pero eliges estar o exactamente, no estar. exacto, y ese es su negocio. Pero acá yo primero no puedo elegir, tengo que elegir entre cuatro, ya no tengo mucha capacidad de elección. Y lo segundo es que sus utilidades son magníficas y mis utilidades no son magníficas. O sea, mi rentabilidad es bastante menor que la rentabilidad de la empresa. Y lo que siempre hemos dicho, ¿por qué no vamos amarrados? Si son buenos para generar utilidades para la empresa, ¿por qué no van a ser buenos para generar utilidades para mí? ¿Cómo explicar eso? Ese es un tema que requiere efectivamente manejarse urgentemente, ¿no? Porque gran parte de la impopularidad, por llamarlo de alguna manera, que tienen las AFPs, tiene que ver justamente con este tema. Yo estoy obligado a cotizar, no tengo elección, ganan una cantidad importante de utilidades, cuando yo veo que mi rentabilidad ha bajado, ellos siguen ganando, ¿no? Entonces son cosas que están en el tema. Todo esto se puede explicar, por supuesto, técnicamente, ¿no? Porque, ¿por qué sucede? Porque al final, ok, sí, tú no tienes que ver, le dirías tú al afiliado, la caída que está ahora, tú tienes que ver cómo se recupera tu fondo de pensiones. Perfecto, eso es en el papel, pero en la práctica, en el mundo de la política, de la hipersensibilidad, ¿no? Y que hay un punto, no se puede minimizar ese punto que tienen las personas, La es un la problema que se otra, está generando y hay que doctor solucionarlo. Cuesta, tiene que ver con la enseñanza de matemáticas en la escuela, ¿no? La mayoría de peruanos no sabe sacar un porcentaje. Y Menos que esto, eso, ¿no? Yo creo que hay un problema de expectativas. Mira, el otro día exactamente, o me sea, ponía un la idea de ejemplo. que a mí me sacan 200 soles al mes, que es un horror, porque yo estoy ganando, no sé, muy poco, estoy ganando 2.000 soles, entonces me están sacando 200, menos de 2.000 soles, y me están sacando 200 soles al mes para esto, entonces a mí me van a dar una pensión de 2.000 soles, igualita a la de mi sueldo. Pero ahí nomás, ahí nomás uno se da cuenta que la cosa está, hay una cuestión de expectativas bastante rara, ¿no? Porque ¿cómo es posible que con 200 soles uno mensual, uno crea que va a tener 2.000 soles de pensión hasta que te mueras, ¿no? Claro, Eso ahí hay un tema matemático que no termina de calzar, ¿no? Alguien en redes hizo un cálculo que yo creo que bajo determinados supuestos estaba bien, que decía que el sueldo promedio en el Perú está alrededor de los 1.100 soles. Entonces, una persona que aporta 10% le descuentan 110 soles y tendría que aportar 95 años para obtener una pensión de 1.000 soles. claro. Entonces, el primer punto es, oye, bueno, Pero es un problema, correcto. a ver, como no nos enseñan bien matemáticas en la escuela pública en el Perú, ahí están las pruebas PISA, no estoy insultando a nadie, ¿ya? Y las personas no saben sacar un porcentaje, mucho menos hacer un cálculo actuarial. Entonces, sí, yo creo que ha habido una falla del Estado peruano y de las AFPs en explicar que el dinero no crece en los árboles y que la rentabilidad puede ser buena y va a crecer tu dinero, pero no al punto de darte el 100% de lo que ganabas antes de aportar. O sea, Totalmente. eso no va a suceder. Y ahí Pero hay un problema lamentablemente también. la gente te dice, me dan una pensión de 50 soles, ¿para qué voy a estar ahí? Es lo que tú ahorraste. En otros países esto se trabaja sin mucha matemática y se trabaja bien, que es básicamente señalarte directamente no cuánto vas a acumular en tu fondo, Claro. cuánto se multiplica, sino esta es la pensión a la que puedes aspirar con tanto. Se acabó. Te lo dicen ya de una, ¿no? Para que quieres tanto, pon tanto. O sea,
el tema de tener el objetivo de pensión en la cabeza es mucho más importante, debería ser mucho más importante que saber cuánto voy a acumular. Porque, claro, el tema de lo que se ha vendido permanentemente es cómo he triplicado tu dinero. Perfecto, has triplicado, ¿qué? 100 soles, 1000 soles, hoy tengo 3000. Ok, excelente trabajo, pero ¿qué me hago con 3000? ¿No? O sea, me lo has triplicado, pero... Y ahí está el Y ahí problema. la popularidad de la ley que establece que a los 65 años retiras el 100%, el 95% de tu fondo, 95.5%, dejas un saldo para de salud. Y eso ha ya absolutamente desnaturalizado el sistema de pensiones privado, porque ya no da pensiones. El sistema de pensiones privado no da pensión, porque la gente escoge llevarse su plata. El 90% de los calificados para retirar ha retirado, el 90%, lo cual dice, no me interesa que me des una pensión, grande o chica, yo retiro mi fondo. Y muchas personas que tenían fondos grandes, que sí les podían dar una pensión interesante,